and Nutrition Education Program. My name is Ria, and I have a Wendy with us today. And we both are public health nutritionists working with New York Common Pantry. And today, the SNAP program was provide you tip, trick, and idea how to save money, save time while eating healthy, and stay active. Gracias, Ria. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Wendy. Conmigo el día de hoy está Ria. Las dos somos nutricionistas públicas con el New York Common Pantry. Por medio de SNAP les traemos recetas saludables, fáciles de hacer y que no son costosas al mismo tiempo. Yes. So welcome to our second recipe club of the month of May. And our recipe will always follow by my plate as a model. And we will make sure that recipe should be healthy, easy to make, budget friendly, and time saving. And today's recipe is very good for this weather, and which called cabbage ginger soup. Ok, el día de hoy les traemos otra receta riquísima, ¿verdad? Saludable, ¿verdad? Poco costosa otra vez. Se llama sopa de repollo y jengibre, ¿verdad? Sé que las dos cosas, las combinaciones de esas dos, como que de esos dos ingredientes se escuchan un poquito, ¿verdad? Rarito, pero sabe riquísima la sopa. Así que el día de hoy, ¿verdad? Como decía Ria, es la segunda receta de mayo, la última del mes, ya, ¿verdad? En 2 semanas comenzamos julio y les vamos a traer más recetas siempre basadas en lo que es mi plato y los 5 grupos de alimentos. Yes. So I think everyone should be very familiar with cabbage, right? Cabbage is the vegetable that was widely used for during all different cultures, basically. But maybe we cook in different ways or use in different way. But the cabbage is our featured ingredient of today's recipe. ¿Verdad? El repollo en muchas, ¿verdad? En diferentes partes del mundo lo comemos diferente. Tal vez lo comamos, ¿verdad? Como un postre, tal vez lo comamos en sopa, tal vez lo comamos en una ensalada, ¿verdad? Pero el repollo es el día de hoy el ingrediente principal de nuestra receta. Yeah, so cabbage was loaded with very different type of vitamins and minerals and fibers. So they gave us fiber for a magnesium and vitamin A and vitamin K. And today we are focused on vitamin K because we talk about vitamin C, we talk about fiber, we talk about magnesium, talk about potassium, and today we all focus on vitamin K, and which vitamin K, cabbage gave us a lot of vitamin K. Okay. El repollo, ¿verdad? Como muchos de nuestros vegetales tienen muchos nutrientes, ¿verdad? Como vitaminas, minerales, ¿verdad? Siempre hablamos de lo que es la vitamina A, la vitamina C. El día de hoy nos vamos a enfocar un poquito del repollo y su cantidad, ¿verdad? Buenísima y alta de lo que es, ¿verdad? La vitamina K. Yes. So vitamin K, people heard that, but they don't know why is vitamin K is very important to our body. But today we're going to be talking about vitamin K was playing a major role in our body, and will be very important and help our body stay healthy. Vamos a hablar, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Vamos a más a profundidad, más o menos, ¿verdad? Hablar un poquito más de la importancia de la vitamina K, ¿verdad? En nuestro cuerpo y cómo la encontramos también en lo que es, ¿verdad? El repollo, que en lo personal yo no sabía que teníamos tanta, ¿verdad? Un contenido grandísimo de lo que es la cantidad de vitamina K. I was just telling them that I didn't know that, you know, cabbage has such a high amount of vitamin K. Yes. A lot of people avoid that, but we are focused on cabbage today and focus on vitamin K. You know, vitamin K is divided into 2 main groups. Even though we can get it, vitamin K as a K1 is the first group. Usually it came with the plant. It's called plant-based food that contain vitamin K1. If you're eating anything like animal-based, it will consider as a vitamin K2. Okay. ¿Verdad? La vitamina K, ¿verdad? Igual que hablamos anteriormente con Ria, igual que la vitamina D, ¿verdad? Tenemos 2 componentes, la vitamina K1 y la vitamina K2. La vitamina K1, ¿verdad? La encontramos más en nuestras plantas, ¿verdad? En nuestro repollo como el día de hoy. La K2 la encontramos más en los productos provenientes de los animales, también en los alimentos fermentados, ¿verdad? Eso también lo producimos también en nuestro, ¿verdad? Las bacterias se producen también en lo que es el intestino grueso. And also some fermented food that also produce vitamin K2, which produced by bacteria in our large intestines as well. Y vamos a comenzar hoy, ¿verdad? Y ver los beneficios, ¿verdad? Por cada casa, cuántos minerales y vitaminas tenemos en nuestro repollo.
So cabbage 1, and which is major vitamin in cabbage, right? So it's called K1. It's delivering 85% of a recommendation daily amount of body needed for vitamin K, which is consuming like 89 grams of 1 cup of cabbage, which is a lot, right? Ok, muy bien, ya, ¿verdad? Hablamos un poquito, ¿verdad? Por taza, porque nosotros siempre hablamos, ¿verdad? A veces en cantidades, pero vamos a hablar de cantidad en taza. Cuando hablamos de taza, ¿verdad? En una taza van a encontrar nada más que 22 calorías. Así que es un vegetal bajito en calorías. También van a encontrar, ¿verdad? Alguna poquito de proteína, pero lo más importante es la vitamina K. Vamos a encontrar un 85%, ¿verdad? De la recomendación para todos nosotros, ¿verdad? En un solo día. También vamos a encontrar que tiene vitamina C, un 54%, ¿verdad? Y también folato. So what's the major function of vitamin K? We talk about the vitamin K is very important. So the major function is when you get cut, right? So when you got cut, when you're bleeding, right? So vitamin K is a vitamin that can help you to recover it well, and also will be extended of bleeding, so you don't bleed that much. That was a major important about consuming vitamin K. Sí, muy bien, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia, verdad? ¿Cuál es la importancia de la vitamina K? Hablamos, ¿verdad? Que la importancia de lo que es, ¿verdad? La coagulación en nuestra sangre, ¿verdad? La vitamina K nos va a ayudar a mantener ese balance, porque, ¿verdad? No la queremos que esté muy, que tenemos un balance en la sangre, porque, ¿verdad? Si nos cortamos, ¿verdad? Y no estamos coagulando, ¿verdad? La sangre seguimos sangrando, ¿verdad? Y no para. Entonces, esta es la importancia de tener un balance y tener las cantidades, las porciones, ¿verdad? Las cantidades normales, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Así que esa es la importancia, una de las importancias de la vitamina K. Yes. So this is a major, and I think it's very important for our body to function well, because it will be dangerous if you do not receive enough vitamin K and your body was not able to recover or heal up the worms. Okay. So not only cabbage provide vitamin K, they also are low calories vegetables, especially the summertime, right? Women always want to maintain some weight or lose some weight, and cabbage is really good options for that. 1 cup of raw cabbage only have 22 calories, which is very, very small amount. And they also come with protein, fibers, vitamin C, and they also have vitamin C. 54% of vitamin C you can find in 1 cup of vitamin K. That would be, and magnesium, vitamin B6, calcium, potassium, and magnesium. Those are vitamins you can always find in cabbage. ¿Verdad? Otros minerales y otras vitaminas que podemos encontrar son la vitamina B6, encontramos también calcio, potasio, magnesio, así que el repollo, y aunque no lo crean, el repollo no es considerado, por ejemplo, como una lechuga, es considerado y es familia del brócoli, right? It's not the letter family, right? It's actually like, it's family to the broccoli. Broccoli, cauliflower, they are kale. Yeah, I find out they are the family of the kale. We haven't think about the cabbage belong to kale, We always think about it belong to lettuce thing, but they belong to different families. This is very important to know. Yeah. Yeah, and back home in my country, we eat a lot of cabbage, right? We have it as a salad. We have it in something that we call it's more like a fried tortilla, but enchiladas, right? We make enchiladas, but it's a little different than the normal, I think, Mexican version of the enchiladas. Our enchiladas are tortillas. We normally fry them, and then we put some meat, and on top of that, we put a lot of cabbage, raw cabbage. So that's how we eat it. Good. So for my culture, we not only stir fry the cabbage or we're making cabbage salad, we also ferment them as a pickle style. So basically we add the cabbage, add some vinegar and sugar, we ferment it into like 5 days. The cabbage still tastes very punchy, but it have a vinegar taste. It's like sourish. It's really refreshing. If you like a pickle, if you like kimchi, those are the idea that we can use the cabbage for.
Ok, ella nos explicaba, yo le explicaba a ella, ¿verdad? Que en mi país, en Honduras, de donde soy, originalmente, ¿verdad? Nosotros comemos algo que se llama enchilada, y un poquito diferente a la enchilada, ¿verdad? De nuestros compatriotas mexicanos. La enchilada de nosotros es un poquito de tortilla, ¿verdad? Y le ponemos carne, le ponemos mucho repollo, tomate encima. Esa es una enchilada para nosotros. Pero ella nos mencionaba que, en verdad, en la cultura de ella comen más lo que es el repollo, pero lo comen más fermentado, ¿verdad? Y al final, ¿verdad? Cuando lo fermenta, ella dice que sabe un poquito más a lo que es vinagre. También algo kimchi, ¿verdad? El kimchi de nuestro, ¿verdad? De nuestra comunidad coreana también, ellos también lo comen de esa manera. Así que es diferente, bastante curioso también. Encontramos nosotras que lo podemos hacer en jugo. Yes. We can make a juice too. We can make a juice too. So I just talked to Wendy this morning that I use cabbage to make a smoothie. So I firstly, it's very high in fiber and also will make your stomach full. You don't need to, if you drink that, I feel like I don't need to eat enough breakfast. So basically the ingredient I use for making my juice is cabbage, like a small cabbage, but you take 1/4 of them, add some avocado, like 1/4 avocado, because you don't want to add too much avocado because it will be very creamy. So I only have a 1/4 avocado, a handful of spinach, and also one orange juice. Okay. Just make a smoothie. It's very good and very refreshing. Okay, Ria nos mencionaba que ella tiene una receta que nos va a compartir. You need to, give us a recipe card for that. Yes. Right? So we can make that recipe for our participants so they can see it, okay? Ria nos mencionaba también, ¿verdad? Porque hablando yo de que podemos hacer un jugo, que eso no lo sabía yo, ponérselo al jugo, ¿verdad? Ella dice que ella hace como una batidita, entonces a esa batida le echa el jugo, ¿verdad? Jugo de naranja, le echa, por supuesto, el repollo y otras cosas, otros ingredientes, ¿verdad? También le pone lo que es, ¿verdad? El aguacate, la mitad de un aguacate, no mucho, porque ella dice que si le ponemos mucho nos va a quedar un poquito más espesa la batida, ¿verdad? Pero hay diferentes maneras, ¿verdad? Que por lo menos yo nunca lo sabía que lo podíamos hacer así. So yeah, so before we are talking about how to pick the cabbage, we're going to be telling you guys that today we're going to be making a cabbage soup, right? With the gingers. So first thing that the feature ingredient is cabbage. So we want to teach how you pick the cabbage before you go into a grocery store, right? So cabbage usually is come with circle, right? Right, it's like, we just cut it in half. So it's circle, make sure it's feel dense, right? So you can feel the weight. No matter like small one, you can feel the weight. But some cabbage, they are really light. Mm-hmm. So just avoid them, don't purchase them. And also, when you see the leaf, if they have a black spot, please avoid them to purchase because it might stay in the shelf for a long time ready. So make sure you pick one is like the outside layer should be dry a little bit, should be okay because they dehydrate it. But after you open one layer, it should be very smooth and you can feel the water coming out from the cabbage. Those are the fresh ones. So you can always purchase those kind. And also for the stem, make sure it's not like brownish. Make sure it's like a little bit white, but you can, but when you touch them or you squeeze them, you can feel the water is coming out. Those mean the cabbage is very fresh, and we can pick those things. Diana made a good choice. Yeah. She purchased well. Okay, let's see. So estamos hablando, ¿verdad? De qué buscamos y qué debemos de buscar, ¿verdad? Cuando estamos comprando un repollo, ¿verdad? El repollo, ¿verdad? No sé si han notado, pero hay repollos que cuando uno los compra como que no pesan. El repollo que usted compre en el supermercado tiene que tener un peso. Si no tiene un peso, ¿verdad? Si está más o menos ¿verdad? Que por ejemplo este está pesadito. Yo diría que tendría unas 2 libras por ahí, pero si no pesa significa, ¿verdad? Que tal vez, ¿verdad? Hace tiempo que esté ese repollo en ese supermercado, ¿verdad? Otra cosa que podríamos también ver es el tallo, ¿verdad? Si el tallo, no te mencionaba, María, está, ¿verdad? Bien oscurito, eso significa tal vez que el repollo ya no esté, ¿verdad? Para uno comérselo, porque tal vez ya está, no tiene mucha agua, ¿verdad? El repollo tiene muchísima agua y por eso es una de las razones que es bajo en calorías. Así que esas son las cosas que tenemos que ver. También nos mencionaba, María, que si tenemos, ¿verdad? Las hojas, si están ya marchitas, ¿verdad? Algunas veces nada más la de encima, pero normalmente, ¿verdad? Si ya todas las cosas que acabamos de mencionar las tiene ese repollo, tal vez no sea de buena calidad. Okay, so we talk about how to pick the cabbage, right? Now the final, how we store the cabbage. Usually when you want to store the cabbage into the fridge, right? You can put entire cabbage, but make sure put into a plastic bag to the fridge. It will last for 10 days. Okay. If you want to store your cabbage in your countertop, make sure don't go
put into a window, make sure go into a dark place, make sure they are dry place. It will only last for 5 days. Okay, si lo van, ¿verdad? Cuando lo compran, ¿verdad? And one thing I did learn too, that do not wash your cabbage until you're ready to use. Yes. Okay, that's something else that I did also learn. ¿Verdad? Cuando vayan a comprar que trajeron ya su repollo a su casita, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a guardar y cómo lo vamos a mantener que no dure más? Lo primero, no lo laven si no lo van a utilizar en este momento, nada más laven, ¿verdad? Lo que van a utilizar para su cena, almuerzo, lo que sea. Después de eso, ¿verdad? Lo que quede lo pueden, ¿verdad? Completito, lo pueden poner en una bolsita Ziploc, en una bolsita plástica, no tiene que ser Ziploc, pero en una bolsita plástica, ¿verdad? Y me le va a durar 10 días. ¿Verdad? Si lo mantienen entero y lo mantienen tal vez, ¿verdad? En un sitio más o menos que no tenga mucha claridad, les va a durar 5 días. Yes. And there's another way that I learned it from my mom. You know, usually you cut, you know, you don't need to wash them. So you cut or you shred it the size that you want to, divide them into different Ziploc bags. When you want to use a stir fry, just take one Ziploc bag out. You can just wash them and you can ready to use. And why you need to cut them before you put in the freezer, because you don't want to you know, defrost them entire one, and half of them you may not going to be used all, right? You're going to be go to the waste because you cannot put them right back to the freezer because it will go bad very quickly. Okay, otra cosa que podamos hacer, ¿verdad? Y todo esto es manteniendo, ¿verdad? De no botar nuestra comida, ¿verdad? Otra manera, ¿verdad? Que le vamos a dar aquí un truquito, nos decía Ria, que su mamá también la utiliza, ¿verdad? Es, ¿verdad? Usted hacer diferentes bolsitas, ¿verdad? Plásticas. En pedacitos lo va a picar, ¿verdad? Y lo va a separar, para que, ¿verdad? Cuando se vaya a cocinar, utilice nada más lo que necesita en ese cierto día para su comida, ¿verdad? Y lo demás lo puede dejar en el freezer, que no hay ningún problema. Yes, so make sure you need to use a Ziploc bag. Make sure to take out the airs coming out. It will last for 3 months, and the crunchiness, it tastes exactly the same way as the fresh. Bien importante, ¿verdad? Cuando vayan a cerrar sus bolsitas que estén completamente cerradas, no quieren ninguna forma de aire ahí, ¿verdad? Para que cuando ustedes lo vayan a utilizar, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Cuando estén crujientes, cuando estén frescos. Because that's kind of a way of keeping the freshness, right? Yes. So just take out all the airs coming out, but make sure don't wash them, okay? So make sure to close well and put into the freezer. It will last for 3 months because we're always using them during the pandemic. So this is my idea, and we did it, and it will last. It tastes exactly the same. Yes. Yeah. Okay, y de esa manera me le va a durar 3 meses. 3 meses en lo que es, ¿verdad? El freezer. Siempre buscando nosotros forma, ¿verdad? De traerle a ustedes para que, ¿verdad? Ahorremos tiempo, dinero, ¿verdad? Y en estos tiempos también que están las cosas tan difíciles. Así que esa es otra manera de nosotros preservar lo que es el repollo en nuestro freezer. Yes. So go back to our soup today. Yes. And what other type of ingredient we're going to be using is like variety of vegetables. And the major ingredient, we always have cabbage. We need onions, zucchini, carrot, tomato, ginger is very other important, garlic, cilantro, and we need some spice. Oh, wait. We also have low sodium vegetable broth, olive oil, pepper, turmeric powder, and powder of, I would say like crushed red pepper. If you like spice, if you don't like spice, you don't need to put that. And we add a little bit of salt. Ok, muy bien. Entonces hablamos un poquito de lo que son los ingredientes, ¿verdad? Vamos a necesitar cilantro, ¿verdad? Calabacín, zanahoria, ¿verdad? Tomate, aceite de oliva, por supuesto, ¿verdad? Nuestro por acá el caldo de verdura, ¿verdad? Bajo en sodio, por supuesto, ¿verdad? También, ¿verdad? Lo que son ajos. También jengibre, que a mí se me pareció que esto es algo interesante, ¿verdad? Es que lo vamos a hacer en una sopa. Normalmente yo nada más pensaba, ¿verdad? En el jengibre. Tal vez nosotros en mi país comemos una clase de dulces, también lo utilizamos en tés. Pero nunca pensé ponérselo en una sopa. Pero el día de hoy vamos a aprender. I never knew, you know, in my country we use it as a dessert. We think of like a tea, right? But I never thought of putting it into soup. You know, it's my first time heard that with cabbage ginger soup, because the first time when I saw the name, I said, I don't think so it tastes good. But after we tried it, it was good. It was really good. Oh my God, all our colleagues was really excited for this soup. It is very, very good. Especially during the summertime. You think soup is hot, but
it just tastes refreshing. It's refreshing. Okay, Yeah. and this I learned from my grandma. My grandma, if it was like 100 degrees outside, we will go ahead and eat soup. Okay, Yeah. that was Sundays. That was Sunday and soccer, right? That's what we used to do on Sundays back home. Yeah. But we soup. I know sometimes we just think of soup, and maybe if you're not feeling well, right, or if you're not or if it's too cold outside. But actually, soup can be done, whenever you feel like it. This is very interesting. Our culture, like Asian culture, we eat soup every meal. Yeah. Every meal. Yeah. So basically, different type of soup. We just drink it no matter it's winter, no matter it's summer. We always have soup, vegetable, protein, and the grains. This is my dish. Nos mencionaba Ria, ¿verdad? Que en su cultura, ¿verdad? En la sopa, de cualquier clase de sopa, ¿verdad? Es muy normal. Es parte de lo que es, ¿verdad? Su comida, ¿verdad? Y le explicaba yo a ella, ¿verdad? También que, en verdad, mi abuelita, ¿verdad? Estaba tal vez algunas veces 100 grados afuera y ahí estábamos bebiendo sopa. Así que la sopa se hacía cuando a nosotros nos quería uno comer una sopita, ¿verdad? Y esta sopa es bastante diferente. No tiene carne, ¿verdad? We don't have any meat here. No meat. If you want to, you can always add some shrimp at the end. Yes. I'll add mushroom. I'll add mushroom. That's good. And we know, the rest of our staff, coworkers, some of them said chickpeas. Chickpeas. We also spoke of putting in corn. Okay, so anything you like, you can put in your soup. Hablamos un poquito de las opciones, ¿verdad? Lo que le podemos poner a esta sopa, porque no tenemos ninguna clase de carne. Es de vegetal y a usted le puede quitar otra vez lo que usted desee, porque las recetas son una sugerencia nada más. Usted le puede, si no le gusta tal vez que no esté muy picante, le puede quitar un poco de picante. Si no le gusta, ¿verdad? Algún sazón, se lo puede quitar y ponerle otro, no hay ningún problema. So now I'm preheating my oil. It should be ready. The first step will be adding the onions. Okay, vamos a agregar lo que es la cebolla ahora mismo. Oh, I like to hear that sound. That sizzling sound. Me gusta a mí, ¿verdad? Escuchar, ¿verdad? El sonido cuando las cosas están comenzando, ¿verdad? A cocinarse. Creo que es algo interesante. El olor, vamos ahora a agregar lo que es la zanahoria. Mix it well. Okay, que lo mezclen bien. Mezclenlo bien. Talk about 3 minutes until they are a little bit soft. You can see a little bit soft. Okay. Okay, muy bien. And Rita, while you do that, I want to, show our participants how we are going to go ahead, right, and make a slice or cut our cabbage. You can again cut it as you like, but we also have a little system that we came along when we were preparing this recipe before. Okay, but le vamos a enseñar cómo cortar su repollo. Lo pueden cortar de la manera que ustedes lo deseen. Esta es una manera que nosotros, ¿verdad? Siempre buscando información para traerles a ustedes, encontramos, y se me pareció bastante interesante la manera de que el chef, cuando lo aprendimos, ¿verdad? Lo hizo. Entonces nosotros vamos a enseñarle a nuestros participantes cómo cortar el repollo. Entonces, para que lo vean, estoy enseñándoles un poquitito. ¿Va? Lo podemos ver ahí, ¿está bien? Ok, so déjenme saber si pueden verlo. Okay, can you see me cutting? Yeah, are you able to see me? I want to show you. Okay, good. Okay, the first thing is that you do what we did. You're going to cut it in half for better grip, ¿verdad? Lo cortan en mitad, ¿verdad? Porque tengo unas manos pequeñas, ¿verdad? Y así se me hace un poquito más fácil manejarlo. Pero ustedes, si ustedes lo pueden hacer de un solo, picarlo de un solo, no hay ningún problema, ¿verdad? Lo primero que van a hacer, lo vamos a picar en mitad, ¿verdad? Y lo que ven acá, ¿verdad? Este es el corazón del repollo. Okay, our cabbage has a heart. Okay? Yeah, so it's basically the stem, right? So the stem, they also call it a heart. Okay, so you want to remove that because it's kind of bitter if you eat it, if you leave it. So you want to remove it. Okay, so we want to remove it. And I don't know if you can see me from there, but I'm going to cut it down. Okay, vamos a cortarle, quitar el corazoncito a nuestro repollo. No sé si lo puedan ver de ahí. ¿Verdad? Aquí. Take out the heart. ¿Ves? No sale, ahí está. And I don't like to throw anything away, so let me try I remove. You know, if you want to keep the heart, you can use the heart to make a different recipe. You can shred it into very small pieces and add it to your egg. You can pan fry your egg with the cabbage. Yeah. Ok, ya estamos cortando y nos tenemos otro pedacito. Otra vez no quiero picar, ¿verdad? Porque le va a saber amargo y también es bastante duro para cocinar. It's hard to cook, Ria, if you leave it. So we're just going to remove it. Okay. Yeah. So this is what we have. See, we have 3 pieces there. Now tenemos 3 piezas, okay, 3 pedazos.
¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer, verdad? Para nuestra receta lo queremos que esté un poquito más pequeño. Así que lo vamos a quitar, lo vamos a poner otra vez juntos, ¿verdad? Ahí está. Más o menos. And here we go. So we're going to cut it like this. Okay, and again, it depends on how big you want your pieces of cabbage. Kind of like a medium size, right? So we're going to leave it like this. Okay, so when he was finished chopping up, my onion and my carrot is ready. It's a little bit soft, but now I'm adding my ginger. Estamos aplicando, ¿verdad? Lo que es jengibre. My garlic. Okay, nuestro ajo, lo vamos a cocinar. Ya el olorcito está oliendo delicioso en nuestra cocina por acá. Smells very good in our kitchen area. Yes, it smells really good. Makes it well. I love the ginger and garlic paste. Yes, so here we go. So now I'm adding some turmeric, pepper. Okay, vamos a agregar los ¿verdad? Los restos de nuestras especias. Vamos a agregar lo que es, ¿verdad? La turmeric, ¿verdad? Vamos a agregar también ahorita también lo que son los chiles secos y un poquito de sal al final. A little bit turmeric should be good. Okay, la cúrcuma, ¿verdad? La cúrcuma que le hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Que también nos va a servir es un poco antiinflamatorio, ¿ok? Así que la cúrcuma muy buenísima para eso. Si la quieren tomar en un té también es buena. If you like spicy, it's time to add some pepper flakes. Ok, si les gusta, ¿verdad? Que su comida pique bastante o un poquito, le pueden agregar lo que son, ¿verdad? Los chiles secos, dependiendo, ¿verdad? Si tienen un jalapeño, si tienen cualquier otra clase de salsa en su cocina, se la pueden poner también. Y si ven, Ria le está echando un poquito más porque a ella le gustan las cosas, ¿verdad? Yeah, You like spicy things. I like spicy things. So just mix it. It's very easy, right? Just mix everything up. Now I'm adding some zucchini. Yes, we're gonna add some zucchini there. Okay. So make sure chop zucchini to a big size because if you chop so little, it will be disappear to the soup. Sí, ¿verdad? Cuando vayan a picar su calabacín, lo quieren hacer unos pedacitos no muy pequeños, porque ya ustedes saben que el calabacín se cocina rápido. Y también, ¿verdad? Está hecho en casi más o menos, ¿verdad? De bastante agua. Entonces, cuando lo vayan a cocinar, si lo hacen muy pequeñito, se les va a desaparecer en la sopa, ¿verdad? Porque toda esa agua se va a salir y va a salir bien pequeñito. Ya le pusimos los tomates, ¿verdad? Es una sopa bastante fácil. Y otra vez el repollo, hay diferentes maneras de comerlo, ¿verdad? Les voy a compartir esta mañana. Yo hice, ¿verdad? Hice un poquito de repollo, cabbage. Vamos a agregar ahora lo que es el repollo. Lo pueden saltear, ¿verdad? Esta mañana yo hice repollo, brócoli, ¿verdad? Le puse camarones, un par de camaroncitos. Le puse papas, ¿verdad? Y ese va a ser mi almuerzo el día de hoy. We are sharing that for lunch today. I have cabbage, shrimp. I put some shrimp, broccoli, a little bit of onions, and I added some spices, right? Of course, spices, olive oil. Okay, so cabbage, and I like to put my cabbage at the end because I like to feel it crunchy. Okay, y el que, ¿verdad? El repollo se lo pueden poner como les gusta, ¿verdad? A mí me gusta que esté un poquito crujiente. Adding the low sodium vegetable broth. Ok, y al final le vamos a agregar, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? Nuestro líquido aquí de vegetal, bajo en sodio, y es lo último que le vamos a poner, y aparte le vamos a poner al final nuestras especias, las que nos faltan. So I put cabbage on the top, so it should be good. It will be crunchy. A little bit salt. Ok, vamos a agregarle un poquito de sal y no se preocupen por qué es lo que va a pasar. Yo sé que a veces ve como que, ¿verdad? Hay demasiada comida en nuestra olla, pero ¿qué va a pasar? Toda el agua, ¿verdad? Que nuestro repollo tiene, va a comenzar, ¿verdad? A salir de ese repollo y se va a comenzar, ¿verdad? A cocinar, a deshidratarse. Toda esta agua va a salir y se va a hacer parte de nuestra sopita. So we can close it. Just leave it there for 10 minutes until they boil up. The soup is ready to serve. Okay. La vamos a dejar por 10 minutitos, ¿verdad? La van a cocinar por 10 minutos.
Después de eso la pueden servir calentita con lo que ustedes deseen. Si le tienen tal vez un arrocito like a brown rice, they can use that, right? Yes. Cualquier clase de grano que usted tenga en su casita. Otra vez le puede agregar champiñones, le puede agregar lo que usted desee, ¿verdad? No sé si ustedes saben, también, ¿verdad? Hay otras clases de calabacines que pueden utilizar. Le pueden poner papas si lo desean también, ¿verdad? Es otra manera de agregar un poquito más de minerales y vitaminas a nuestra sopa. I feel like now is the time to cook some noodle on the side. After they finish, we can just put the noodle on it as a whole noodle soup, right? Wow. That would be a very good idea. I think it was very easy because it's 10 minutes. Now, once you cook the noodles down, it should be 7 minutes. So it's ready to serve to your family. It is very easy recipe and it's pretty quick if you prep everything ahead of time, right? Most of the vegetable we can prep ahead of time. So you can put into the freezer or you can put into the fridge. So you don't need to prep every single time, right? And also it's very quick meal for your family, especially that you are in a busiest schedule. So you don't have a time to, to cook, different recipe. And you should throw everything into the soup and mix it well. I believe so. Your family will be like it. Yeah. Ok, ustedes pueden mezclar otras cosas. Ria hablaba también de usar tal vez, ¿verdad? Una pasta. Pudieran utilizar una pasta, ¿verdad? Y hacerlo esta sopa como parte de una pasta. También lo pueden hacer. Just want to show them one little more thing, Ria, before we end up, right? Si quieren hacerse una ensaladita, si quieren hacerse, ¿verdad? Ensaladita de tomate, le pueden utilizar, no tienen que comprar aderezo, pueden usar un poquito de limón, bien rapidito. They could just do like a fast salad, right? Yes, a salad that I will make at home. Let's see, so we'll use a tomato. While we wait for us to be ready. Yes. Ok, pueden usar el repollito, ¿verdad? Otra vez, lo que les sobró, ya pasó el tiempo, ¿verdad? Y acuérdense que puede durar hasta 10 días, ¿verdad? En la nevera, ¿verdad? ¿Y qué yo hago, verdad? Maybe, at home you don't have the little instrument, right? The kitchen instrument to shred it. So this is what I do at home. Okay. Okay, so very finely, okay? Yeah, this is what I do. And then, very fast, a little bit of a salad. And this, because I do love cabbage, I can make the salad with every little thing that I eat at home, actually. I can eat this with just rice and my cabbage and my salad made out of cabbage. Mm-hmm. Tomato, like I said, you could use maybe a lemon, if you have lemon in there. Okay. Okay, y pueden hacer esto, ¿verdad? Vean lo que facilito se ve, ¿verdad? Una ensaladita bastante rapidita, ¿verdad? Si ustedes no pueden, no tienen, ¿verdad? Como picarlo, lo pueden hacer de esta manera, en pedacitos, ¿verdad? Ahora lo vamos a transferir a nuestro bowl. And she get a little bit more. We need more salad for our team. Ok, Ria dice que, ¿verdad? Vamos a picar un poquito más. It's all looking good. So. Okay, así, ¿verdad? Lo vamos a picar. You're going to shred it. And remember that in the kitchen, use your imagination, right? In the kitchen, you have to, and I like to use everything in my kitchen. I don't like to throw anything away. And it's just a way of me saving money, for my family. And, and making, make it work for anything. Yes. Don't listen to one thing is for breakfast, one for lunch, but even cabbage, you can make it for breakfast. You could make it a little bit of olive oil. You can put, egg. Okay, tomato again. I was looking for eggs. Pancakes. Yes, okay, so lo pueden hacer de diferentes maneras, okay. No me les dejen que me les comercialicen todo, desayuno, no, okay. Cuando usted desee comerse algo, usted lo prepara, okay. Ahí está. Okay. Lo tenemos, ¿verdad? Una ensaladita. Do we have lemon juice? We have a lime right here. Oh, we have a lime. Perfect. Okay. Y esto no estaba planeado. Esto no estaba planeado, pero estamos en nuestra cocina. Yeah. It's not good. We have lemon juice, lemon juice. I think so. Okay, vamos a hacer entonces. Vamos a picar nuestro tomatito, lo que había andado buscando por allá. Vamos a preparar una ensaladita. Le vamos a quitar nuestro tomate por el cosito. Otra vez. Okay, encontramos limón en nuestra nevera. And you could use the same concept that we just did in your house. Okay, you don't have to
you know, have things planned. Sometimes the best things happen when you don't plan them, right? Sometimes the best meal comes up when you don't plan them, okay? Así que no tienen que planearlo, ¿verdad? Pero si están en su cocinita y no tienen ¿verdad? No quieren ir al supermercado, cualquier cosita que tengan en su casa también les va a funcionar. Okay. Y ahí estamos preparando también una saladita. Okay. Well, you could add some onions if you like, you know. Carrots, yes. You know, even the zucchini you can add it to. Yeah, you could. You know, and again, it's your kitchen, so you can do whatever you want. Yeah. Okay, very good. Okay, and this is the way of you finding things to do. Sometimes, you know, we're like, I don't know what to eat, I don't know what to cook. You know, sometimes, like I said, you know, just make it work. Whatever's in your kitchen, use it. Don't throw it away. Just think of, you know, all those vitamins that they need to be going into your body, right? To help us, our body function properly. So don't ever throw away your food, okay? Try always to make something out of it. Siempre, ¿verdad? Traten de utilizar todo lo que tengan en su casa, ¿verdad? Siempre piensen que cuando botamos nuestra comida, estamos botando nuestros minerales, nuestras vitaminas. Así que es muy importante que, ¿verdad? Tengamos conciencia de no botar nuestras comidas, nuestros alimentos. Good. Okay. Now we need some olive oil. Yeah, we put the olive oil. I'll do a little bit of pepper. Okay. A healthy fat. Yes. Oh, I'm sorry. Yeah, some lemon juice, some salt. Yes. Un poquito de sal. Y nada más. Vean ahí qué rico se va viendo esto. Tastes good. Yes. So, y le vamos a poner un poquito de limón. Lime juice. So you don't need to go by. It's okay, right? When you take the apple, so good. Okay. No tienen que ir a ningún lado a comprar ninguna ensalada. This, you know, again, you know, back home I used to eat it with tortillas. Yes. Plain tortillas, okay, and have this as a taco, okay? So make anything work at home and never throw away your food, okay? So that would be a salad. Okay. Refreshing. Okay. Ok, ahí está una ensaladita que yo a veces preparo en mi casa, bien rapidito, ¿verdad? Como vieron, en 5 minutos nos tardamos. Después que tengamos los ingredientes en casita, como les dije, ¿verdad? A veces las comidas más ricas son esas que no se planean. Okay, the best food sometimes, like I say, you know, the ones that you don't plan. Yes. Okay. Okay, y voy a estar chequeando a ver si nuestra sopita ya está. Vean ese líquido, qué rico se va viendo ya esto. Okay, so it's ready. Okay. So, 5 a 10 minutos, no mucho. Okay, todos estos vegetales pueden ser, ¿verdad? Nuestro tomatito, ¿verdad? Este está bien madurito, así que no tienen que esperar mucho. Todo lo demás son vegetales, ¿verdad? Que en realidad, ¿verdad? Si lo piensan bien, se pueden comer también crudos. Okay. All of these vegetables, we could also eat them raw. Yes, right? I believe so. All the vegetables that we put into our soup, you can eat it raw. Okay, so there goes our soup. Okay. Yes. Ahí está nuestra sopita con jengibre, buenísima por esos días que se sienten malitas, ¿verdad? Malitas. And we add some cilantro on the soup. Yeah. Okay. Acuérdense que la manera, ¿verdad? Que pueden poner su cilantro bien lavadito en su nevera, ¿verdad? Para que me dure un poquito más y ya. Okay, good. Here we go. Here we go. How pretty that looks. Okay. Vean qué rico se ve eso. Okay. It looks very good. It looks very nutritious. It smells good. Smells very refreshing, and with pasta salads, you know, entire meals. Yeah, that's it. That's it. Okay, that's it. Like I said, if you want to, you know, add a little bit of maybe a grain, you know, to have maybe a complete meal, you could. But the way it is, it's just perfect. Okay, right. And there is no need to have meat. Like I said, if you want a little bit of crunchiness, you can use mushrooms instead. Yes. Okay. Pueden utilizar, esta es una receta buenísima, facilita, saludable. Si quieren un poquito que les dé la textura como a carne, pueden utilizar champiñones. If you think there's not enough protein, you can always add tofu instead. Ah, ok, ¿verdad? Si quieren agregarle un poquito más de proteína, creo que Willy nos había dicho, esa receta casi no tiene proteína, pero si ustedes quieren, ¿verdad? Y lo podemos hacer, no sé, es nuestra receta, le pueden agregar otras cosas como la barriga, ¿verdad? El tofu, para agregarle un poquito más de proteína. Yes. So this is our recipe for this week. So we're going to be seeing you in 2 weeks, okay? So the next 2 weeks will be in June, okay? So thank you and have
Hope you enjoy our recipe. We'll see you in 2 weeks. Ok, buenas tardes a todos. Nos vemos en 2 semanitas. Les traemos una verdad. Y las recetas en junio van a estar riquísimas, saludables, ¿verdad? Vamos a hacer un postre por ahí. Es lo único que les puedo decir. Si quieren ver más recetas y otras, ¿verdad? Que hacemos nosotros siempre, pueden ir al website, a linkhealthycooks.com. Ese es el recipe, el website de nosotros para nuestras recetas, donde nos pueden ver, ¿verdad? Paso por paso. Hay fotos, ¿verdad? Algunos de ustedes nos han compartido sus fotos, las pueden ver ahí también. Así que los invito, ¿verdad? Que vayan a visitar nuestro website. Yes, so always checking out our website, the link will be under the post. So always check on it. You can find our delicious recipe plus the video and how to cook. Yes. Okay. Other than that, thank you so much. We'll see you in 2 weeks. See you in 2 weeks. Bye. Bye. Thank you. Okay. Bye. Thank you.